¿Cómo están, amigos? Nuevamente aquí contando algo de mi pasado, de mi historia, desde cuando era joven. Vamos a retroceder el tiempo hasta mis 17 años exactamente. Bueno, la verdad es que a esa edad el fútbol siempre me apasionaba, me gustaba bastante jugar fútbol, ¿no? Y bueno, es una historia que prácticamente ha pesado mucho, digamos, en mi persona. El hecho de que había una mujer, había una chica que era mayor que yo, 5 años mayor que yo. Ella era la secretaria de la fábrica Centex, no sé si algunos recuerdan, la Blanco Galindo, kilómetro 6 más o menos, hilandería Centex. Y yo vivía por ese sector en esos tiempos. La carretera también en esos tiempos era una sola cinta asfáltica. A los costados había mucho eucalipto y también en las huertas muchos alfares, muchos maizales. No estaba muy poblado todavía, ¿no? Como hoy en día está. Entonces, como yo tocaba guitarra y me gustaba tocar también, en esos tiempos estaba de moda las zambas argentinas, ¿no? Entonces, un día en una reunión de amigos, ahí sobre la calle donde yo vivía, me puse a tocar guitarra, a cantar, y habían entre amigos jóvenes de mi edad que estaban ahí conmigo, chicas también del lado de mi pueblo. Vamos a recordar a Matilde, Inés, Rosita, quienes vivían por ese sector, y también María Luz. Bueno, y en una oportunidad, la secretaria de la fábrica me dice, enséñame a tocar guitarra, quisiera aprender a tocar guitarra, qué bonito tocas y qué bonito cantas. Bueno, le dije yo, y me dice, yo tengo mi guitarra, me compré guitarra y quiero aprender. Bueno, puedes venir a mi cuarto, que estaba a un paso donde nos tocábamos por las noches. Me fui un día que ella no estaba trabajando, si no me equivoco era un día domingo, y me dice, a ver, ¿qué samba quieres que te lo toque? Y me acuerdo siempre bien esa samba. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Esa samba se lo canté. Y no, ella no atendía pues, la guitarra ni lo que cantaba. Más me atendía, me miraba, me hurgaba mi pelo y me decía, qué bonito tu pelo, crespito, me gustas, que esto, el otro, y ya. Y directamente me dice, ¿por qué no vamos al cine? Iremos al cine, a la noche, al cine ópera. Bueno, le dije yo, muy fácil, ¿no?, de convencer. Nos fuimos al cine esa noche y bueno, la verdad es que no estuve yo enamorado de ella, no estuve enamorado, ¿para qué? Pero ella sí, me dijo que estaba muy enamorada, que sentía mucho por mí, que quería enamorar, así. Entonces, como ella era, la diferencia era de 5 años y no estaba yo en condiciones de enamorar, tenía 17 años. Y bueno, un día se lo dije yo, mira,
no creo que podamos enamorar, no estoy de acuerdo. Sería en vano que tú pretendas enamorar conmigo y no insistas, por favor. Y se puso a llorar, llorar, llorar y llorar y me dijo, bueno, me voy a matar, me voy a matar. Y la verdad que no le creí yo, no le creí. Pero al final lo dejamos ahí y cuando un día me entero, se envenenó. No sé qué tomaría, pero se había envenenado, ¿no? Entonces, estas cosas así de los sentimientos es un poco delicado, ¿no? Cuando una persona es rechazada, todo eso. Me avisaron, yo tuve que llevarle al hospital, ya, ella estaba asegurada en la caja. Le llevé como su amigo. Y su padre directamente me quería meter una demanda, ¿no? Yo nada tenía que ver, ¿no? Pero claro, sentimentalmente, seguramente la frustré yo al negarme a enamorar con ella. Bueno, y siempre estaba pendiente de que yo la acepte. Entonces, para terminar y escaparme de esa situación, yo me fui a mi pueblo. Me fui a mi pueblo. Es casi como escapar, digamos. Yo, como soy de Tintín, un pueblito pequeño que está en la provincia de Mixque, ahí estaba mi madre, estaban mis hermanos. Llegué allá y, bueno, no conté a nadie la historia, absolutamente a nadie. Y el tren iba de aquí día jueves y volvía viernes, si no me equivoco. También iba día lunes y regresaba martes. La verdad es que no me acuerdo qué día fue que ella se apareció en el pueblo, ¿no? Se apareció allá. Yo estuve jugando fútbol con mis amigos y uno de ellos me dice, Rolando, hay una señorita que te está buscando, que ha llegado de Cochabamba. ¿Y quién será?, dije yo. Entonces me acerqué, fui a ver a la plaza cuando ella había sido, ¿no? Pucha, la verdad que se me echó un balde de agua fría, no sabía qué decirle. Y como mi mamá la conocía, mi hermana también la conocía, como era la secretaria de la fábrica, porque ahí en la fábrica trabajaba, también dos de mis hermanos trabajaban ahí, ¿no? Y entonces era muy conocida, digamos. Y la recibieron ahí en la casa y ya más o menos a eso de las 5 de la tarde, por ahí, mi mamá me dice, mira hijo, esa chica es tu enamorada, me dice. No, le he dicho, no es mi enamorada, pero ella ha venido a casarse contigo. No, pero no, yo no quiero casarme, ¿cómo me voy a casar yo? Además tú como mi mamá tienes que protegerme, mamá. Tengo 17 años. Es que no, la chica ha dicho que si no se casa contigo, se va a matar. Imagínate al lío que nos vamos a meter. Imagínate el problema que nos vamos a hacer aquí. Tienes que casarte sí o sí. Y yo le dije, no me voy a casar. Me voy a escapar, le dije. Antes de que te escapes, aquí vas a hablar conmigo bien. Y se agarró un palo y con un palo me dio. Tienes tus hermanas mujeres, puedes pagar en ellos también. Así que comprenderla a esa chica. La chica la conocemos bien, tiene buena profesión. Y casate, no la hagas sufrir así. Ese mismo rato
Mi mamá me dice, voy a ir a nombrar padrino. Había un señor que se llamaba don Ciprián, doña Concha, doña Concepción, su esposa. A ellos fueron a nombrarle de padrino, de civil, y se fueron después directo al notario. Mi padre falleció ya para ese tiempo, porque mi padre era notario y había otro notario que se llamaba don Trifón Andrade. Y directamente don Trifón aparece con sus libros, así sin invitados, nada, ahí en la casa, solamente los padrinos el notario me dice, ¿qué pasó? Tú debes estar jugando fútbol, tú debes estar estudiando, ¿por qué te estás casando? Y yo le dije, no, es que me están haciendo casar a la fuerza. No, eso no vale, me dice. Cualquier rato lo puedes anular si quieres. Si hay una persona mayor interesada en anular tu matrimonio, lo puedes anular. Así que casate para que la chica no se haga ningún problema, no se esté haciendo algo. Te casas y te separas. Bueno, en ese entendido yo me casé y cuando nos casamos llegamos a Cochabamba ya marido y mujer y el problema eran mis hermanos mayores. Cuando se enteraron que yo me había casado, mi hermano sacó su cinturón y me quiso dar, pues, ¿no? ¿Cómo que te vas a casar? ¿Qué tienes? ¿Que te has vuelto loco? ¿Qué? Y mis amigos de mi edad igual, lo mismo, se me mataban de risa. Para mí era una vergüenza total, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Bueno, voy a hacer una cosa. Y justo estaba llegando la época de presentarse al cuartel. Entonces yo dije, me voy al cuartel. Ahí va a ser mi salida. Me voy al cuartel y no vuelvo más. Entonces, y a la chica le dije, mira, he decidido irme al cuartel, no me siento nada bien, porque dicen que los que se casan tienen que ir primero al cuartel, así que primero quiero cumplir con la patria y bueno, así que tienes que apoyarme. Y ella me dijo, bueno, se puso a llorar primero y me dijo, bueno, ni modo, te apoyo. Entonces, a eso de las 9 de la mañana, imagínate, yo me fui a la CITE, cuando la cola ya había estado pues casi 4 o 5 cuadras, o tal vez más, y no iba a alcanzar ese día, digamos, a poder inscribirme para ir al cuartel. Pero lo vi a un amigo de mi pueblo, justo había estado llegando ya, había estado en la fila adelante. Cuando él me llama, me dice, ¿dónde está haciéndome? Quiero ir al cuartel, le dije. Pero ven, entra aquí en la fila, yo te voy a hacer colar. Y juntos vamos a ir, qué mejor, así que vayamos juntos. Claro, no hay problema, le dije. Y con él juntos nos hemos entrado, me raparon el cabello, listo, ya estaba yo en el cuartel. Y nos dicen, mañana en la mañana, 5 de la mañana sale el camión, ustedes se van directo a Santa Cruz, al regimiento Ranger. Ahí están destinados ustedes. Bueno, y muchos que estaban ahí se alegraron, el Ranger, boinas verdes, eso está lindo, me agrada eso. Llegó al día siguiente y cuando resulta que a mi amigo lo separaron, él no estaba yendo conmigo, sino lo separaron para la Fuerza Aérea de aquí de Cochabamba, y solamente solito he aparecido en el viaje, un camión Volvo, unos 3 camiones Volvos, había contratado el ejército y nos llevaron por el camino antiguo en esos tiempos.
Y resulta que los chicos iban cantando, que somos boinas verdes, así. Yo solito, triste, no sabía con quién conversar, porque no tenía un solo amigo ahí. Y solo me consolaba el ser boina verde, digamos, ¿no? Porque dijeron que era uno de los mejores regimientos. De ahí no llegamos siquiera a Santa Cruz, sino que de un sector de la carretera, el camión se desvía más o menos a eso de la 1 de la mañana, se desvía hacia la mano derecha, que había sido el camino a Camiri. Y nos desconcertamos ahí. Pero si el Ranger está en Montero, ¿por qué está yendo por aquí? Pero todos se callaron, ya nadie decía nada, todos entristecidos. No sé a dónde nos estarán llevando. Creo que se escuchan monos, puro monte, monte aquí, monte allá. No había ni casas. El camino pura arena. El camión apenas avanzaba. Y así llegamos hasta un pueblito. Bueno, no se me viene a la cabeza. Llegamos a eso de las 6 de la mañana. ¿Ya? Una calor pero impresionante. Pueden tomar su desayuno acá, pueden bajarse. Y nos bajamos, tomamos el desayuno, otro refresco. Y bueno, hemos proseguido y en un lugar para el camión, ¿ya? Y dice, bueno, bájense soldados, bájense todos, tal capitán Rodríguez. Y dice, bueno, lo del Ranger era mentira. Estamos yendo a un regimiento mejor que el Ranger. Vamos a ir al regimiento Avaroa, que también es un buen regimiento. Es primero de caballería, que está en Camiri. Bueno, caballería. Yo desde niño siempre he manejado caballo. Me encantaban los caballos. Eso me alegró un poco. Dije, bueno, con caballos ya está mucho mejor. Y las personas que no quieren ir, que no desean proseguir el viaje, porque ahorita no son soldados todavía, son civiles que pueden ustedes decidir de ir o no ir. Aquí mismo se quedan, pueden volver en una movilidad hasta Cochabamba, nadie les va a decir nada, no están dentro del cuartel, pero una vez que van a llegar al cuartel y que estén desertando de allá, eso ya es un delito. Ahí es algo grave. Aquí en este momento todavía no. Nadie, absolutamente nadie dijo quiero irme, todos proseguían su camino, hemos llegado al cuartel en una calor terrible, eso de las 4 o 5 de la tarde más o menos. Entramos al regimiento Avaroa, que cuando yo lo vi, no sé qué parecía, todo abandonado, parecía un cuartel del año 1800, 1700, paredes viejas, los dormitorios eran unos galpones, parecían gallineros, y no me sentí nada bien, al ver el cuartel. Nos hicieron formar ahí en el cuartel y todavía no teníamos uniforme, estábamos de civil todos. Y los antiguos, pues, ¿no? Nuestros antiguos eran tarijeños. Se acercan uno por uno y nos empiezan a cortear las barrigas. Unos caían, otros. A mí no me tocaron. Tuve la suerte de que no me tocaron. Pero a muchos lo hicieron revolcar en el suelo, ¿no? Entonces ahí se acercó el capitán y les dijo, no tienen derecho a tocarlos todavía porque ellos no están con uniforme, ellos son civiles.
Así que háganse a un lado. Y si ustedes los tocan una vez más, vamos a ver. Conmigo se van a ver. Bueno, entramos a los dormitorios, que van a ser dormir, eran como unos, ¿cómo te puedo decir? Unos galpones grandes, con catres uno sobre otro, ya era largo. Ahí nos llevaron y nos dieron ropa a medio uso de soldados que recién se fueron del cuartel, que habían abandonado el cuartel. Eran ropas completamente viejas, sucias, y nos dieron un jabón más. Con esto pueden ir a lavar esas ropas al río. Yo hice tal como me dijeron, me fui al río, me lavé la ropa biencito, lo hice secar, pero muchos soldados, muchos como desesperados, se pusieron el uniforme, ¿ya? Apenas se pusieron el uniforme, ya los antiguos corrieron y les pegaron a todos los que estaban con uniforme. Ahora son soldaditos, ahora van a ver lo que es canela, aquí no hay tu mamá ni tu papá. Puñete, patada, todo, una pena los han pegado, ¿ya? Los han revolcado en el suelo. A mí no me tocaron porque yo seguía de civil y mi ropa yo lo lavé, estaba secando. Y ahí se arrepintieron muchos, ¿no? Que haberse puesto el uniforme. Era primero que lo laven porque además que estaban sucios. Bueno, pasó eso, al día siguiente, en la mañana, ya nos explican tal capitán Ferrufino, un teniente Vega, de que de hoy en adelante cualquier persona que quiera ir al baño tiene que pedir permiso. Con permiso, mi capitán, solicito ir al baño. Esa es la forma de que ustedes tienen que ir al baño. Con permiso, mi capitán, me voy a retirar, estoy enfermo. Con permiso, mi capitán, tiene que meter por algún motivo, pero tiene que pedir permiso. Y bueno, los primeros días fue como un juego prácticamente, ¿no? Entonces, muchos soldados no asimilaron las enseñanzas. A ver, tú dime, ¿qué es lo que tienes que pedir permiso para ir al baño? A ver, ¿cómo tienes que pedir permiso? Con permiso, capitán, puedes ir al baño. ¿Cómo? ¿Puedes ir al baño, mi capitán? No es así. Con permiso, solicito ir al baño. O sea, había muchas cosas que no entendían los soldados, muchos eran gente del campo, gente incluso que no hablaban castellano, hablaban puro quechua, ¿no? Pero estaban ahí. Bueno, y así pasaron los días y poco a poco ya la instrucción se hizo mucho más fuerte. Y en la primera semana había habido como especie de hora cívica, lo que se llama expansión espiritual. Eso es el día viernes en la noche, ¿ya? Ese es donde soldado que sepa cantar o sepa recitar, hacer cualquier cosa, puede actuar para que los soldados se diviertan, los soldados puedan un poquito desestresarse, todo eso, ¿no? Y no había nadie que saliera. Entonces yo le dije, yo sé tocar charango y como también sé tocar guitarra, pero no tengo yo guitarra ni charango aquí. Bueno, voy a traer, hay una guitarra en el fusilato y trae esa guitarra. Trajeron la guitarra y empecé a cantar. Pucha, la verdad que los enamoré a todos, creo. Tenientes, capitanes. Qué bien cantas. Oiga, soldado, me dice, qué bien cantas. Te felicito. ¿También charango tocas? Sí, también toco charango. A ver, traiga un charango más.
Uno de los antiguos había tenido un charango y empecé a tocar charango también. Bueno, esa fue una suerte para mí, porque el único que sabía tocar instrumento, porque no había otro soldado que sabía tocar. Y ya me veían los tenientes, oficiales, y de otra situación, ¿no? Me veían ya como amigo, me veían. Entonces, cuando había un jaripeo, el jaripeo es cuando cometen algún error, les hacen hacer cuclillas, un montón de ejercicios, hasta que a veces no pueden, se tiran en el suelo, y los antiguos empiezan a patearles, a garrotearles, todo eso. Entonces, a mí, nunca, yo tuve la suerte eso. A mí me dijeron, no, Quinteros, a un costado, saquen la guitarra, que toque la guitarra y al ritmo de estos llorones, toque, que lloren y tú cantas. Fue de ese modo que me salvé de los castigos más fuertes, ya hasta el coronel, el mayor, comandante del cuartel, ya me conocían, me llevaban a cumpleaños, me llevaban a fiestas, a dar serenata y todo eso, ¿no? Pero sí, lo que hemos sufrido tremendamente es de hambre, una hambre terrible. ¿Por qué? A los nuevos que éramos nosotros, me acuerdo bien siempre que de aquí, de Cochabamba, hemos sido 180 conscritos en los 3 camiones. Y cada día cocinaban, o sea, el pan era como buñuelo, delgadito era el pan, ¿ya? Y la taza de azúcar con su tecito, con su matecito, nada más. Con eso nadie se harta. Y los ejercicios eran bastante fuertes. Daba hambre a mediodía y nos daban solo caldo. No había papa, no había carne, no había nada. Solo era agua con un poquito de cebolla, tal vez, un poco de zapallo, un zapallito, así. Y maíz molido. El maíz molido, así, un poquito. En el plato sobraba, así, un poquito. Ese era todo lo que... Después todo era agua. Todo era agua. Imagínense cómo hemos pasado hambre los primeros 3 meses. No había quien diga nada. ¿Y qué es lo que pasaba? La harina destinada para el pan, para que el pan sea bueno. Para la comida había bastante arroz, había carne, había papa, había todo. ¿Pero qué hacían? El comandante del cuartel destinaba una 1/4 parte del dinero al cuartel para la comida. Entonces ahí se embolsillaban la plata, el comandante en especial. Y lo que daba el fusil, o digo, el encargado de repartir los alimentos, lo que daba para los cocineros para que cocinen, que eran los antiguos, ellos se cocinaban aparte, se cocinaban, digamos, todo una maravilla, arroz, carne, papa, todo lo que estaba destinado, ellos nomás se lo aprovechaban, a nosotros, como a perro. Pasó 3 meses y realmente en los 3 meses, de los 180 soldados que hemos ido, 80 han desertado. ¿Ya? ¿Por qué? Por hambre. Unos castigos bastante denigrantes para el ser humano, ¿ya? Y la mala alimentación.
Pero en ningún momento había pensado abandonar, aunque yo estaba a un lado de los castigos duros, pero no del hambre. Mi madre no sabía que yo me he ido al cuartel. Mis hermanos, peor. Solo sabía la chica con la cual yo me había casado. Pero, ¿qué pasó? Nadie me mandaba una encomienda. No había encomienda para mí, para calmar mi hambre. Una vez a la semana llegaba el Ferchal del Joy Aire boliviano y todos se alegraban viendo el avión porque les llegaban encomiendas. Cuando entregaban encomiendas nunca había mi nombre. Todos tenían encomiendas, menos yo. Hasta maíz crudo hemos comido con el hambre porque no se podía aguantar ya. Y cuando después de 3 meses que ya hemos dado la revista, ya pasó todo, un subteniente recién egresado entró al cuartel, el teniente Vera. Él entró y entró a la cocina justo cuando estuvimos almorzando y dijo, a ver, quiero ver el almuerzo de los soldados, ¿qué están almorzando? Era agua, no había espeso, todo el mundo se orinaba en su cama en las noches porque no había nada de alimento, solo era agua. ¿Y esto comen todos los días?, dijo. Sí, mi teniente, esto comemos todos los días. A ver, ¿dónde están los antiguos? Diferentes lugares con sus latitas de este tamaño y en su latita estaba cocinado el almuerzo con mucha carne, mucho macarrón, arroz, papa, todo. Almuerzo especial. Entonces, él fue quien descubrió cómo estaban manejando el almuerzo en el cuartel. Los llamó a toditos los antiguos, los hizo formar, revisó toda la comida de ellos y dijo, así que ellos son los perros y ustedes son la gente. Ustedes nomás tienen derecho a comer y estos soldados nada. Les hizo un castigo, pero increíble. Casi los mata ya. Tremendo castigo. Fue ahí donde empezó a cambiar todo. Puso las cosas en orden el subteniente. Creo que hasta el coronel se puso la mano al pecho y destinó mayor cantidad de dinero para la compra de harina, los panes también ya grandes, gruesos, la comida una maravilla, daba gusto comer, pero eso ya era después de 3 meses. Los castigos que teníamos eran muy malos, muy feos, como se puede decir. Alguna vez he caído en un castigo de eso, al trípode. Supe acomodarme bien, otros caían al suelo y a nosotros no se podían parar. Y a eso los pateaban, los pegaban. Yo no caí, me mantuve tal como estuve ahí. Había un teniente, el teniente Ferrufino, no, ese no tenía corazón. Hay oficiales que son buena gente, tienen buen corazón, pero hay oficiales, no, que realmente son asesinos. Esos no tienen alma, no tienen sentimiento. Ese oficial que era teniente, ya, nos daba con la vara en la cara. A mí, por suerte, me hizo pillar, pero no se me hizo ninguna huella. Las espaldas estaban rotas, totalmente marcados. ¿Cuántos soldados se habrán licenciado con las espaldas completamente cicatrizadas?
lleno de cicatrices. O sea, nos agarraba a puñete, a patada. No había un poquito de sentimiento. Y sin motivo. No había ningún motivo. Simplemente porque le daba la gana. Simplemente porque le daba la gana. Así aguanté durante casi ya 9, 10 meses. También yo ya no sufría de hambre, como lo dije en un principio. Y me destinaron a la tranca, donde pasaba contrabando de la Argentina. Ahí los choferes nos daban algo de dinero para que... Yo no sabía por qué, digamos, me daban algo de dinero, o me daban cigarrillo, o me daban una mortadela, o alguna cosa. Y de ahí al capitán me dice, por aquí pasa contrabando, van a revisar todo, tienen que pasar con todos sus papeles, si no, tienen que detener el camión. Fue ahí donde me di cuenta, pero yo nunca he sido malo, ¿no? Tampoco he sido una persona que decía, dame plata, si no, no. Hay gente que trabaja pues con sacrificio, ¿no? Venía uno y somos 10 camiones, soldadito, ¿nos dejas pasar? Sí, pasen, en este momento no hay ningún oficial, nada, pase. Me daba unos 50 pesos, listo, ya, muchas gracias. Pero había otros que eran malditos, ¿no? Los hacían bajar toda la mercadería, les quitaban. Entonces, también hay gente que trabaja con sudor. Y lo que más ha dolido justamente ha sido el hambre que hemos pasado. Eso ha dolido bastante. Los castigos que sin motivo llevábamos, los negociados que hace el comandante del regimiento Avaroa, los negociados que hacían con el dinero de la harina, del trigo, de todo, ¿no? De fideo, arroz, papa. Y les cuento que los antiguos ni lavaban la papa, pues. Como al decir, para estos perros vamos a cocinar así. Echaban la papa directamente del bolso a una mesa sucia, llena de moscas, y con un machete lo macheteaban, a la bolsa y al tuzil, porque en tuzil cocinaban. O sea, era increíble cómo es que nos han atendido con la comida, increíble, ni a un animal, pues, ¿no? Pero he aguantado. Ya faltando poco para mi licenciamiento, un amigo me dice, hay una chica que quiere hablar contigo, es la que vende pan. Y de esa chica andaba enamorado, medio mundo andaba enamorado, especialmente los oficiales, parece que no la dejaban ni vender siquiera. Y yo le dije, a ver, o sea que la chica sí ya me había invitado algo de comer, ya me había hablado todo, pero un día me dice, quiere hablar contigo. Me acerqué y me dice, bueno, como sabes tocar guitarra, todo, tengo una guitarra en mi casa, iremos a mi casa, me dice, pero no, hoy día no tengo salida yo. Bueno, por la pared pues, la pared es bajito, por la pared nadie se va a dar cuenta. Y nos vamos con tu amigo más, mi amigo apellidaba Parra. Con él más y ella tenía su amiga y nos hemos ido, pues. Había un pueblito cerca del regimiento Avaroa que se llamaba Choreti. Ahí nos fuimos a tocar guitarra, a tomar algo de trago, pero no era gran cosa. Más nos hemos puesto a cantar, todo. Y ya a eso de las 4 de la mañana, por ahí, nos hemos recogido, nos hemos entrado por la pared mismo y
El guardia que estaba ahí a cargo de cuidar ese lugar me dice, Quinteros, me dice, puta, es tu muerte es mañana, me dice. El sargento Chávare, un fiero les decíamos, el sargento Chávare se ha dado cuenta que te has chorreado y dice que te va a matar. Incluso te mandó unos 5 o 6 soldados a buscarte. Tenían la orden incluso hasta de dispararte. ¿Por qué, pero? Resulta que la chica había sido su enamorada del sargento. Pues yo no sabía, ¿no? Entonces, justo, ya, en la mañana, 5:30 de la mañana, toca la trompeta, nos levantamos, vamos a la formación. Era día sábado. Sábado no se pasaba a clases, pero él estaba de guardia, el sargento Chávez. Pero la formación era normal, o sea, domingo incluso. Lo primero que hace el sargento es, a ver, Quinteros y Parra, un paso adelante. Muy bien, un paso adelante. ¿Dónde se fueron anoche? A Choretti. ¿Con quién? No me acuerdo bien el nombre de la chica, pero ya. ¿Sabes? Para tener que salir, ustedes tenían que pedirme permiso a mí, no escapar por la pared. Por lo tanto, el resto se retiran y se quedan los dos aquí. O sea, una chocolateada como nunca. Yo la verdad que tenía muy buena preparación física. Muy buena preparación física tenía. No tenía miedo yo a los chocolates. Como he aguantado 1 hora de chocolate, he aguantado todo lo que me decía, flexiones, esto, que el otro, trote. Me hizo trotar con un adobe en el hombro, todo el patio. Hizo lo que quiso, ¿ya? Y al final me dice con que machito, ¿no? Porque el otro se desmayó casi, se hizo a un lado el otro. Entonces yo al final aguanté y con que todavía he hecho al machito. Ya bueno, a ver si vas a aguantar esto más. 10 palos han mandado a hacer y con 10 palos, has roto los 10 palos en mi espalda, en mi nalga. Bueno, ni modo. Y me dice, ahora anda bañate al río, anda bañate al río. Me vienes aquí limpiecito, porque estaba lleno de sudor, lleno de tierra que me había revolcado en el piso ahí. Estaba como si tuviera barro en todo mi cuerpo. Me fui al río que estaba muy cerca, y el río Parapetit, y ese mi amigo, menos mal que no entró, porque se puso mal y entonces se fue al dormitorio. Yo solo he ido al río y me metí al río, he lavado mi ropa, porque teníamos otro uniforme, mi otro uniforme puesto, y así esa ropa mojada he llevado al cuartel. En cuanto he llegado al cuartel, ahí al dormitorio, me eché un poco ahí en la cama y me dio parálisis. Se paralizó todo mi cuerpo. No podía mover un dedo. Eso es porque de lo que he hecho los ejercicios, caliente estaba mi cuerpo y me he ido a meter al agua fría, al río. Eso es lo que ha producido. Más bien no he muerto, porque eso tiene muertes. Pero me quedé ahí en mi cama, porque era en el primer piso de mi cama. Ahí me quedé echado y uno de los soldados me dice, denunciarle al sargento. Bueno, me quedé ahí y entró el sargento. ¿Dónde está ese mañudo? ¿Dónde está ese huevón? Está mal, está en la cama mi sargento. Ah, todavía. ¿Te has puesto mal todavía? Mañudo, de miedo. ¡Pum! Me pateó ahí en la cama, me hizo voltear de la cama y en el suelo me pateó como a pelota. Ahí uno de los soldados le dijo, no le haga así, mi sargento. Quinteros está mal, no puede ni caminar. Le ha dado como parálisis. Tiene que más bien ir al médico. ¿Qué médico ni qué médico, carajo? Este mierda tiene que morir. Aquí tiene que morir. Este no tiene que vivir. Por su mala suerte,
he vivido, poco a poco me he recuperado, me ha costado mucho ir al baño, he sufrido, harto he sufrido. Faltaba solamente un mes, nada más, para que pueda licenciarme. Y justo era el mes de enero, primeros días de enero, justo el 1 de enero, así, que nos hemos licenciado. Y había una lluvia, una torrencial lluvia, terrible la lluvia. ¿Y quién estaba a cargo de llevarnos a Santa Cruz? El famoso sargento Chávarez, que casi me mata. ¿Y dónde estaba yendo? En el Caimán, que donde estaba yendo yo, él estaba a mi lado. ¿Ya? Y me dice, huevón, todavía estás con vida, debía matarte vos, pero no te vas a salvar de mí, un hito más te voy a sacar la mierda. Agarra su revólver y con la cacha del revólver en mi cabeza, 2 veces, pum, pum, casi me desmaya. ¿Ya? Demasiado fuerte han sido los golpes, que más bien no he muerto. Y eso es para que aprendas, carajo, conmigo. Pero yo no sé por qué tanto daño le hice yo a él, no le hice ningún daño. Entonces ahí nos licenciamos en Santa Cruz y en ese tiempo mi madre vivía allá, lo busqué a mi mamá, lo encontré y ese día eran mis cumpleaños, el 1 de enero. Y bueno, mi mamá me vio, lloró y bueno, de ahí ya empieza otra vida, ¿no? La vida del civil. Pero esos recuerdos tan malos que he tenido en el cuartel no se los desearía absolutamente a nadie, ¿no? No sé si hoy en día todavía los oficiales siguen con el mismo castigo hacia el soldado. Al soldado no hay que castigarle de esa manera. Hay que enseñarle a ser fuerte, hay que enseñarle a defenderse, hay que enseñarle a manejar el fusil, hay que enseñarle cómo tiene que defenderse en casos de una guerra. Muchos soldados en ese tiempo ni siquiera han disparado un solo disparo. Los han llevado de sus empleados, los tenientes, sus capitanes, sargentos, a sus casas los han llevado de empleados como empleados domésticos. A otros los han llevado de ladrilleros, de adoberos, de tejeros. Y todo ese dinero, ¿quién lo negocia? Lo negocian los comandantes. Ese dinero, ¿dónde va? Al bolsillo de ellos. Y los soldados, un solo disparo no han dado. Menos mal que yo estaba en el grupo de combate, ¿ya? Nosotros hemos disparado metralleta, hemos hecho tiro al blanco, todo un poco. Hemos por lo menos disparado. Otros soldados no, nunca han disparado siquiera. Simplemente han ido a hacer ladrillos, han estado de estafeteros, han estado de empleados, cuidando casas, cuidando guaguas, de niñeros. Eso no es cuartel, señores. Ojalá que hoy en día haya cambiado esas cosas para que nuestra juventud merece respeto. Aunque sé que hoy en día hay mucho negociado en los cuarteles cuando van a uno a presentarse. Bueno, eso sería todo. Y en otras les voy a contar algo un poco más tétrico tal vez, más... hay cosas que siempre pasan en la vida y no sé por qué a mí siempre me pasan cosas, realmente, ¿no? Y muchas gracias por su atención y que sea hasta la próxima. Bueno, si hubiese alguna persona que tiene una historia que contar, una historia que compartir, podemos compartirlo conmigo, podemos hacer este tipo de charla, podemos dialogar. Hay tantas cosas que pasan en la vida y entre dos personas eso puede ser tal vez mucho mejor. Comuníquense conmigo al 717
774-53996 o al 774-53277 y vamos a compartir pues alguna aventura que ha pasado, una historia. Hay tantas cosas por hacer. Quedan invitados a aquellas personas que quieran compartir.